Listo. Pues comenzamos. Bienvenidos todos. Bienvenida Pilar, Aleca, Paulina, eh, Andrea, Idalia, Adriana, Irma, Mayra, Mauricio, Teresa, Rubén. Sean todos bienvenidos. Veo mucha gente y me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy en esta novena edición de estas charlas Terránea, que como ya saben, o los que nos han acompañado anteriormente ya saben, bueno, pues tienen el objetivo de difundir formas de habitar y de coexistir pues, más saludables y sostenibles. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña un buen amigo y maestro, Ronald Sistek. Eh, Les platico un poco acerca de la experiencia que he tenido con él. Nos conocimos hace 4 años ya en un taller que él vino a impartir acá a México, a Tlayacapan, un lugar cerca de Tepoztlán. Vino a impartirnos un taller muy interesante que se llama Los Patrones que Conectan. Entonces, a raíz de ahí, bueno, pues no hemos perdido contacto y por ahí ahora estamos de pronto pues viendo qué más podemos hacer por ahí en conjunto. Muchas gracias por acompañarnos, Ronald. Quisiera solamente compartirles que Ronald tiene una habilidad impresionante para precisamente conectar datos e ideas y transformarlas en una visión que nos ayuda o que en lo personal me ha ayudado a tomar más conciencia de los problemas y los retos que enfrentamos y a orientarlos, a orientar esta visión y esta información para generar cambios, ¿no? Entonces voy a leerles un poco acerca de su experiencia eh, para, sin más, pues arrancarnos con la plática. Ronald es constructor civil por la Universidad Católica de Chile, es posgraduado en Desarrollo y Administración de Proyectos Inmobiliarios por la Universidad de Chile. Él es facilitador de procesos humanos en colectivos y organizaciones, acompaña en transformación cultural y administración de proyectos a través de CO Consulting Group y Círculo de Apoyo para Proyectos Regenerativos, concentrándose en la ecología de sistemas, crecimiento individual, resultados transformativos de colectivos y regeneración ecosocial. Actualmente es director ejecutivo de la Tonada, un emprendimiento de agricultura y ganadería regenerativa, y de Aldea Nativa, un retail orgánico. Muchas gracias, Ronald, por acompañarnos y encantados de tenerte por aquí y ansiosos por escucharte. Gracias, Hugo. Difícil olvidarse de ese taller que compartimos porque me acuerdo que no llegó la maleta donde llevaba unos papelógrafos prehechos y todo. Y llegó el día que yo me volvía a Chile. Entonces llegué al aeropuerto, agarré la maleta y la volví a subir al avión. Y llegué a Chile y tampoco llegó al día siguiente. Fue como una maleta que no quiso viajar conmigo. Eh, pero fue muy interesante lo que pasó porque en realidad cada vez que pasa una cosa así uno se da cuenta de que necesita tan poco. Un poco como lo que nos estamos dando cuenta con la experiencia del COVID, yo creo. Entonces, bueno, gracias Hugo por esta invitación. La verdad que hemos tenido muchas conversaciones desde que nos conocimos. Hugo yo creo que fue el participante más curioso de ese taller. Tuvimos unas conversaciones muy entretenidas. Así que nada, como que celebro esta invitación y celebro también poder ver tantas caritas conocidas y algunos nombres conocidos que no quieren mostrar su carita. Entonces, siempre antes de partir es eso, si quieren pueden visibilizarse. Y si quieren también pueden ir poniendo en el chat
cómo llegan, ¿no? Con qué emoción llegan a un día miércoles en la tarde o en la noche o en la mañana para algunos, solamente para sentir un poco cómo hay un par de personas que quieren entrar en la reunión. Sí. Em, Le pido a Fernanda, gracias Fernanda también por apoyar técnicamente esto. Y el otro, el primer pedido entonces es ver cómo llegan, y el segundo pedido es que si en cualquier momento tienen algún comentario o alguna pregunta o algún, no sé, tienen algún descubrimiento, que también lo puedan compartir por el chat, así nos vamos enterando en tiempo real de qué es lo que va pasando. Em, entonces voy a compartir pantalla para... eh, ay, ¿se ve? Parece que sí. ¿Hugo? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Ok. Em, Great, gracias. Voy a dejar aquí a la vista mía por lo menos el chat, por si aparece algo interesante. Entonces, bueno, este compartir tiene que ver con diseño de proyectos regenerativos. Como vamos a compartir algo como bien, eh, como una mirada bastante abierta. Los proyectos regenerativos se pueden observar desde muchas perspectivas. Así que nada, ojalá que lo pasemos bien y se entienda esta mirada que quisiera darle hoy día. El nombre de estas láminas aparecen paradigmas emergentes en tiempos de cambios profundos, porque mucho de lo que he estado compartiendo el último tiempo se enmarca dentro de este metacontexto de cambio. Entonces lo tengo ahí siempre para recordar que en todo momento tenemos que intentar hacer un poquito de zoom out y alejarnos de la realidad en la que estamos para poder como reflexionar en distintos niveles de escala. Qué bueno, Aleka, que llega feliz de estar viva. Mira, quiero solo compartir algunos comentarios. Yo quiero construir por mí misma mi casa y quiero aprender la distribución de los espacios, por eso me recomendaron esta plática. Wendy dice sí. Hola, yo estoy de nuevo en la red, gracias. Llego despierta y receptiva, llego con ojos y oídos abiertos, con una escucha curiosa y agradecida. Llego a esta reunión con mucho entusiasmo. Agendé mi calendario este evento. Conocí a Ronald en el encuentro de permacultura en Mendoza. Sol, wow, 2013, qué bonito. Linda. Enzo, abrazo. Yo con curiosidad, feliz de volver a ver en línea a Ronald. Qué buena. Bueno, saludos desde Chile. Gracias, yo con el corazón abierto. Qué bueno. Yo llego, la verdad que muy, muy feliz, muy agradecido. Agradecido como decía la Aleca, Dani Gómez, qué bueno. Sí, yo feliz también de estar vivo. Siento que en estos momentos, cuando la vida pende de un hilo, como literalmente, y en un, como desde el ecosistema mayor también, y como sí, como muy agradecido, y también como reconociendo mucho el dolor profundo en el que está mucha gente hoy. Así que también me gustaría como dedicar como esta charla fundamentalmente a la gente que está como con preocupaciones, que está con dolor, que está con desesperanza. Y honrar eso, ¿no? Honrar el dolor, honrar como también todo lo que aparece en tiempos tan desafiantes como este. Así que bueno, muy bienvenidas todas y todos y todes. Y vamos a ver cómo avanzamos. Vamos a tocar tres como temitas
o temazos. Uno, voy a partir compartiendo de las crisis sistémicas y los tiempos de cambios profundos, a propósito de poder como entender desde una perspectiva amplia como el momento increíble en el que estamos. Y luego vamos a ir compartiendo algunas como miradas del diseño como actividad humana y del diseño regenerativo, probablemente no en un orden muy establecido. Así que eso, recuerden dejar por aquí todas sus preguntas. Gracias, Fernanda, por recordarlo. Entonces, quería partir con este pensamiento de David Orr, que es un ecólogo que admiro mucho, que dice así: el problema es simplemente cómo una especie que le satisface llamarse a sí misma Homo sapiens encaja en un planeta con una biosfera. Ya esa primera parte del pensamiento para mí es suficiente, pero él continúa diciendo, este es un problema de diseño y requiere una filosofía de diseño. La sola idea de que necesitamos inventar o redescubrir una civilización sustentable es clave, luego diseminarla ampliamente y llevarla a la práctica rápidamente. Y yo quisiera como demostrar como la relevancia de este pensamiento de David Orr en este momento del tiempo. Ok, entonces, acá hay algunos que ya me han escuchado compartir esto, pero siento que es tan relevante en este momento que lo voy a compartir de nuevo. Ojalá no se aburran los que ya lo conocen. Y estamos en un cambio en este momento del tiempo muy relevante. Algunos le llaman el tercer gran cambio a nivel sociocultural. Y es el tercero porque han habido dos antes. Y de esos dos, probablemente hay uno que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque fue un movimiento en la manera de estar en el mundo que se modificó para siempre. Y tiene que ver con el paso y con todo el proceso del cambio que tuvimos al pasar de ser cazadores-recolectores a ser agricultores. Eso es un cambio que comenzó por allá hace unos 12.000 años atrás y generó o comenzó con un proceso muy interesante porque co-creamos probablemente algunos de los patrones más relevantes en términos de movimiento de paradigmático del ser humano. Y eso, y cuando hablamos de paradigma, yo me gusta decir que los paradigmas tienen muchas dimensiones, pero hay tres dimensiones en los paradigmas que son muy esenciales, que son nuestras prácticas, que están aquí identificadas por nuestras manos, están nuestras ideas y estructuras representadas por un cerebro, que el otro día me dijeron que parecía una oveja eso, pero es un cerebro, y entonces las ideas y estructuras soportan a las prácticas y hay una circularidad permanente y una retroalimentación permanente entre nuestras prácticas y nuestras ideas y estructuras. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué dejo las éticas o espiritualidad para el final? Porque cuando un paradigma se modifica, un paradigma crece hasta que llega un momento en que empieza a tiritar, para luego decaer. Podríamos llamarle a esto un paradigma dominante. Y cuando empieza a tiritar, es justo el momento donde comienza un paradigma emergente, que no es muy claro, pero que es como, hay muchas como señales, algunas débiles y algunas fuertes, que hacen dejar en evidencia el comienzo de una nueva manera de participar, ¿no? Entonces, un paradigma crece, tirita y decae, y cuando tirita emerge un nuevo paradigma. Paradigma que normalmente se modifica en función de lo que se conserva del paradigma anterior, ¿no es cierto?
Entonces, cuando hablamos de este paso, de este primer gran cambio, hubo un momento en que nosotros como cazadores recolectores descubrimos algunos lugares que se regeneraban por sí mismos, y esa regeneración que normalmente estaba como manifestada por los ríos que crecían y por las inundaciones que lograban regenerar la tierra entre eh, eh, en- entre como un ciclo y otro, nos hicieron permanecer en ciertos lugares. Y por lo tanto, empezamos a permanecer y empezamos a generar el comportamiento agrícola. Y este primer gran cambio, como decía, trajo consigo, desde mi mirada, cuatro patrones que fueron fundamentales, porque modificaron probablemente nuestros paradigmas hasta el día de hoy. Esos cuatro patrones fueron, primero, el patrón de la emergencia de las jerarquías, como manera estructural de organizarnos, ¿no? Entonces, estaban arriba en esa jerarquía inicialmente sacerdotes, luego faraones, luego reyes, luego comerciantes, etc. Y para que una jerarquía pueda funcionar, necesita un campo social muy específico, que es el campo social del miedo, asociado a la jerarquía. Y si ustedes lo llevan a los lugares donde hoy día trabajan, o a algunas organizaciones que conocen, pueden ver que ese paradigma está muy presente, incluso en algunas comunidades, en algunas familias. Entonces, cuando uno mezcla jerarquía con campo social de miedo, también en esa época comenzó todo un proceso de una tendencia civilizatoria llevada al componente patriarcal, y por lo tanto hubo un tercer patrón relevante que fue la supresión de lo femenino. Y al suprimir lo femenino, emerge este cuarto patrón que desde mi mirada es también muy relevante, que tiene que ver con la desvinculación profunda entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, cuando mezclamos jerarquía, campo social de miedo, supresión de lo femenino y desvinculación del ser humano con la naturaleza, tenemos un combo extraordinario. Fernanda García dice, ¿puedo grabar? Sí. Tenemos un combo extraordinario, que yo diría es o puede ser el fundamento del comportamiento degenerativo que nos tiene hoy día en un estado de sobrecarga y colapso. Entonces, es muy interesante porque al mismo tiempo que ocurrió este movimiento que partió, como les digo, hace unos 12.000 años atrás, pero dura hasta hoy día, porque todavía hay algunas etnias por ahí en este proceso, en Papúa, en Nueva Guinea, Australia, el Amazonas. Y curiosamente, todo este proceso ha ido acompañado por una modificación en otros dos aspectos bien fundamentales. Alguien dice no escucha. ¿Será? ¿Se escucha? Hugo, ¿tú escuchas? ¿Sí? Ok. Muy bien. Y entonces, estos otras dos como dimensiones bien interesantes fueron, por un lado, la modificación de un tipo de economía que originalmente y fundamentalmente hay bastante evidencia hoy día de la existencia de la economía del regalo como fundamento de muchas etnias cazadoras recolectoras. Hoy día la neurociencia cognitiva está como demostrando que hubo civilizaciones que vivieron 50.000 años con cierta calidad relacional, porque mantenían un nivel de felicidad muy alto. Cuando uno eh, eh, regala al mismo tiempo hormonas de la felicidad. Entonces eran civilizaciones que vivieron con niveles de oxitocina muy altos. Hay un par de experimentos muy interesantes hechos con mujeres que compran zapatos en unas tiendas y van identificando
y lo van monitoreando el nivel de oxitocina que liberan en todo el proceso. Y el pic se produce, adivinen en qué momento. Pueden escribirlo en el chat. Las alternativas son cuando miran el zapato, cuando lo eligen, cuando se lo prueban, cuando deciden comprarlo, cuando lo pagan o cuando se lo entregan. A ver si hay algún feedback en este sentido. Cuando lo recibe, dicen por ahí. Cuando lo toman del aparador. ¿Qué más? Cuando miran el zapato. Entrega, eligen. Cuando decide. Cuando ya es suyo. Cuando lo ven. Cuando lo pagan. Hay alguna evidencia que es, claro, cuando se lo entregan. El acto de regalar. Muy interesante porque después hicieron el experimento con la gente que atendían en la tienda y también el nivel de oxitocina se elevó mucho en la gente que entrega físicamente el par de zapatos. Bueno, pero entonces, y yo me pregunto, ¿no? Wow, ¿cuál es el nivel de oxitocina en nuestra sociedad, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestros lugares de trabajo? Entonces, el tipo de economía empezó a mudar de una economía del regalo a una economía de la transacción, de una economía del retorno inmediato, al cazar y recolectar, a una economía de retorno retardado, porque empezamos a acumular el grano y por lo tanto empezaron a emerger las primeras monedas que representaban una parte del grano y de repente la gente empezó a deber y empezaron a estratificarse y por eso las jerarquías, etc. Y hay otro fenómeno súper interesante que tiene que ver con el tipo de conciencia y la espiritualidad asociada a la experiencia de la paradoja. Que dicen que los cazadores-recolectores vivían en esta experiencia de la paradoja y por lo tanto vivían como en una conciencia muy horizontal y la espiritualidad radicaba en pertenecerle a la tierra, ¿no? Cuando empezamos a vivir en comunidades agrícolas, empezamos a ser sedentarios, a desvincularnos del mundo natural, como decía, a experimentar esta jerarquía, y ocurrió un fenómeno que algunos llaman la experiencia de autoridad sagrada. Despegamos nuestra conciencia y nuestra experiencia del mundo natural y empezamos a mirar al cielo. Y en el tiempo empezaron a emerger las distintas religiones, etc. En un afán, yo diría, del ser humano, de que en su coevolución empezó a requerir de la construcción de significado. Ya más ratito vamos a hablar de ese concepto porque desde mi mirada es muy clave. Entonces, empezamos a necesitar construir significado de todo, incluso de la muerte. La espiritualidad que se basa en pertenecerle a la tierra, vive en la paradoja y por lo tanto vive en los ciclos naturales y por lo tanto entiende que la muerte es parte del ciclo de la vida. El ser humano occidental en particular, y desde que empezamos a mudar en este viaje, empezamos a necesitar construir significado y la muerte ya dejó de ser algo natural, ¿no? Hay todo un tema hoy día con esa imaginación, ¿no? Con esta vida entre misterios. Entonces, bueno, estos cuatro patrones son fundamentales. Hay mucha gente que llama a este episodio del tiempo, a este primer gran cambio, el gran olvido, porque es como si se nos hubiera olvidado todo lo que co-creamos en nuestra coevolución. Y entonces avanza el tiempo y llegamos al segundo gran cambio, que es el paso de ser agricultores a una sociedad de crecimiento industrial. Me gusta llamarlo así, yo se lo escuché esto a la Joanna Macy, una ecofilósofa y ecopsicóloga que admiro mucho, a David Korten, también hablar del gran cambio, pero me gusta mucho esta descripción de sociedad de crecimiento industrial porque el paradigma dominante, ¿no es cierto?, de la agricultura mudó hacia un paradigma
cuya creencia fundamental era y es el crecimiento infinito en un planeta que es finito. Por eso me hace mucho sentido esta frase de David Orr. Y entonces, este segundo proceso comenzó por ahí cerca del año 1400, desde mi perspectiva con la emergencia de la fabricación de barcos que nos permitieron comercializar a gran escala. Y de ahí no paramos en este como pensamiento y en esta creencia de que podíamos crecer infinitamente en un planeta finito, y después del boom de las industrias empezamos a descubrir eh, energía barata y empezamos a degradar profundamente el mundo natural. Ya lo habíamos comenzado a hacer con prácticas agrícolas, pero con el crecimiento demográfico y este pensamiento de crecimiento infinito en un planeta finito, empezamos a generar ciclos de retroalimentación inmediata, de profunda interconexión e interdependencia de todo, y con yo diría una aceleración en la profundidad del daño ecosocial. Entonces, esta desvinculación del ser humano con la naturaleza se profundizó en esta época con una desvinculación del ser humano consigo mismo y del ser humano con el otro. Entonces, es muy interesante porque acá en esta lámina comparto solo 3 miradas de este proceso de sobrecarga y colapso. El de arriba a la izquierda representa el día de la sobrecarga, que es aquel día donde no podemos seguir recuperando y regenerando los recursos que consumimos. En Chile en particular, este año fue el 18 de mayo. Ya entramos en el primer semestre y es una locura. La imagen del medio representa toda una conceptualización de los límites planetarios. Lo desarrolló el Instituto de Resiliencia de Estocolmo junto con la ¿cómo se llama? Incorporación de mucha gente trabajando, entre ellas la Kate Raworth de la economía del donut, que es muy interesante el trabajo de ellos, y incorporan los límites planetarios ecológicos y luego incorporan los límites sociales sobrepasados. Los que están en rojo son los que están súper, hiper pasados: ciclo del nitrógeno, ciclo y la pérdida de biodiversidad y la crisis climática. También hay mucha evidencia y hay mucho como material al respecto. Y a la mano derecha, somos muy consumistas como sociedad, dice por ahí, fue el día del sobregiro, exactamente. Y a la derecha pongo otra mirada que a mí me gusta mucho, porque esos 5 ciclos son los ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra. Y son ciclos que tienen, el primero de ellos casi la edad de la Tierra. El ciclo del agua es un ciclo cerrado, todos lo conocemos, y es un ciclo, ahí lo pongo, hay cierta evidencia de que tiene 3.800 millones de años. Luego está el ciclo del dióxido de carbono, que es un ciclo que tiene 2.800 millones de años aproximadamente. Luego el ciclo del ozono, que tiene 1.200 millones de años. El ciclo del suelo, la generación de suelo y el comienzo de la generación de biodiversidad, tiene 800 millones de años. Y luego el ciclo de los bosques, que tiene 500 millones de años. Y si nosotros observamos los últimos, o sea, estos 5 ciclos, han ido generando los combustibles fósiles que extraemos desde muy profundo en la naturaleza, liberando lo que hoy día ya todos conocemos, incluso sacando del lugar donde la sabiduría de la Tierra ha ido como dejando los elementos que para muchos seres vivos son muy tóxicos, y por eso es que los mantiene muy profundo hacia el interior de la Tierra, los hemos estado liberando. Entonces, nada, y los rayé con amarillo porque estamos totalmente sobrepasados en los 5 ciclos que sostienen la vida sobre la Tierra. Entonces, volviendo a esta imagen, si puedo volver al anterior.
Estamos hoy día en este tercer gran cambio, un gran cambio que requiere la conservación de algo. ¿Y qué piensan ustedes que necesitamos conservar en este gran cambio? ¿Qué se les ocurre que necesitamos conservar de lo que venimos trayendo? Suelo, agua, la vida, muy bien, sistemas naturales, ciclos, todo, comunidad, nuestra conexión con la naturaleza, los recursos naturales, oxitocina, contexto natural, buscar el equilibrio, conciencia. Wow. Prácticas tradicionales. Muy bien. No olvidar la historia, el desarrollo tecnológico, el amor, el ecosistema completo. Todo es indispensable, nada está de más. Bueno, este tercer gran cambio en el que estamos es un cambio que evidentemente necesitamos conservar mucho de lo que ustedes comparten. A mí me encanta pensar que si tuviéramos que definir un concepto clave de lo que necesitamos conservar, dado el estado de sobrecarga y colapso, probablemente la vida puede representar eso que es estructural que necesitamos conservar. Entonces, este tercer gran cambio es un cambio muy interesante porque, a diferencia de los otros dos grandes cambios que han habido, el primer gran cambio es un cambio que ha durado miles de años en producirse. El segundo gran cambio es un cambio que ha durado algunos cientos de años en producirse. Este tercer gran cambio, y aquí está algo, lo interesante en el contexto de esta charla, es que este tercer gran cambio no puede demorar más de 1 a 2 décadas en producirse. De hecho, las decisiones que tomemos, las estrategias de diseño que adoptemos en las siguientes décadas van a ser claves para saber si lo vamos a lograr o no. Entonces, bienvenidos a los años más relevantes en la historia de la presencia humana sobre la Tierra, porque las generaciones que hoy día están vivas y las decisiones que tomemos la gente que hoy día estamos vivos van a ser clave para determinar si es que las siguientes generaciones van a lograr ver un planeta para vivir. Tenemos todas las posibilidades. Podemos dejar de existir como especie, como un escenario altamente probable. Hay gente que cree que la tecnología nos va a salvar, que es como el escenario de la ilusión de la tecnología. Y entre esos dos escenarios hay múltiples escenarios donde podemos reducir el daño, restaurar y regenerar. Si lo vamos a lograr o no, realmente no lo sabemos. Y probablemente una de las inspiraciones para compartir esto con ustedes tiene que ver con eso. ¿No? Tiene que ver con que no sabemos si lo vamos a lograr. Por ahí dicen, ya nos llegó la hora de la verdad. Exactamente. Entonces, dicho esto, hay un arquitecto muy impresionante, que es otro personaje que admiro mucho, que es Bucky Fuller, que dice, no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Ahora, hay algo súper interesante en esto, porque ¿en qué momento un sistema se hace obsoleto? Y yo diría que volviendo a esta imagen de lo que representa un paradigma, en mi experiencia, y esto ustedes lo pueden ver en su propia experiencia, en mi experiencia el ethos y la espiritualidad, mientras las éticas y los principios no son los adecuados para el paradigma emergente no florece. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son los principios que tenemos que dejar ir? ¿Cuáles son las éticas que hoy día tenemos que tenemos que dejar ir? ¿Y cuáles son los principios que debemos dejar venir a propósito de conservar la vida? Entonces, esto que dice Bucky Fuller es muy interesante y nos lleva a un montón de reflexiones. Entonces, una de las reflexiones a la que nos lleva es a que
otra de las realidades que está apareciendo es que hay, y este gráfico es interesante, está un poco desordenado, pero se lo explico al tiro. En el eje vertical representa el aumento del concepto VUCA, que en español es volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad, que está en aumento. ¿Ok? Y el eje horizontal es el tiempo. Entonces, si vemos el aumento de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, en aumento en el tiempo, es un aumento que está siendo exponencial. Está representado por la curva azul, un aumento tremendo. Y es cuestión de que observemos cómo se ha ido complejizando todos los contextos en los que vivimos, ¿no? Es cuestión de solo observar el contexto COVID, pero el contexto COVID no es más que una manifestación, por un lado, del espejo del ser humano y por otro lado es una más de las múltiples crisis sistémicas en las que estamos viviendo. No está separada de la crisis ambiental, no está separada de la crisis social. Es una crisis probablemente de pérdida de biodiversidad, que es la misma pérdida de biodiversidad del bioma interior humano, que nos genera una fragilidad muy grande. Entonces, la curva café representa nuestra habilidad para enfrentar esa complejidad. Es una habilidad que, dado el aumento en la complejidad, es una brecha que se empieza a agrandar. Es decir, nuestra habilidad para enfrentar la complejidad del mundo está abriendo una brecha también acelerada. Y esto es interesante porque, dado eso, necesitamos empezar a entender la realidad desde niveles mayores de abstracción. ¿Aún se puede reducir el daño? Dicen sí, o ya pasamos el punto de no retorno. Esa es una súper buena pregunta. Hay algunos ecosistemas que están en colapso. Hay mucha gente que está en estado de colapso en este momento. Sin embargo, todo dice que si es que hacemos las cosas bien, si logramos pensar de una manera distinta, si logramos sentir de una manera distinta, hay altas probabilidades todavía de poder recuperar, ¿no? De poder regenerar. Paul Hawking, que es otro personaje que admiro mucho, una vez le escuché decir lo siguiente. Dijo, mira, si yo supiera que lo vamos a lograr, estaría en una playa tomándome algo así como una caipirinha. Si yo supiera que no lo vamos a lograr, también estaría en una playa tomándome algo así como una caipirinha. Lo que me tiene trabajando a full por el cambio es el hecho de no saber si lo vamos a lograr. Así que, Anita, todo lo que hagamos en términos de diseño, todo suma. Cada acción suma. Entonces, en esta lámina lo que quiero compartir es algo que es muy fundamental. Hay una circularidad profunda entre la vida y el proceso de conocer, entre el proceso de vivir y el proceso de conocer. Esto es un regalo de Maturana Varela, de la teoría de cognición de Santiago. Todos los sistemas vivos conocen y los cambios en el conocer generan el aprendizaje. Y dado el aumento en la complejidad, a mí me gusta pensar, y por eso lo pongo al lado, que hay una segunda circularidad clave en esta época de aumento en la complejidad, que es la circularidad entre hacer sentido y construir significado. Y probablemente este tiempo en el que estamos, que es, estamos como en la mitad de una crisis, algunos lugares del mundo están como teóricamente saliendo de esta crisis de COVID, pero va a venir otra crisis luego, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en los espacios de intercrisis? Entonces, ¿cómo podemos hacer sentido desde niveles mayores de abstracción para poder construir significado y poder construir significado en el camino correcto? Humberto Maturana y Francisco Varela. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo acceder a niveles mayores de abstracción? ¿Cómo hacer sentido? Y me gusta compartir esta lámina que básicamente representa una teoría que también es una teoría muy interesante, que es la teoría dual de procesos, que dice que el ser humano aprende
esta es una mirada también, ¿eh? O sea, acá en temas de aprendizaje también hay múltiples miradas, pero esta es una mirada en particular que a mí me gusta mucho, que dice que el ser humano aprende de dos formas, desde el razonamiento lógico y desde el entendimiento intuitivo. Y nosotros, como seres humanos, sobre todo occidentales, hemos estado sobreentrenados en los últimos 60 años en razonamiento lógico. A través del razonamiento lógico, nosotros construimos modelos, ¿ok? A través del entendimiento intuitivo, nosotros identificamos patrones. Ahora, el razonamiento lógico funciona a una velocidad de procesamiento de unos 100 bits por segundo, en cambio, el entendimiento intuitivo funciona a una velocidad de procesamiento de 10 millones de bits por segundo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que está muy bien razonar lógicamente, está muy bien construir modelos para poder simplificar la complejidad. Pero si eso no conversa y no está íntimamente y circularmente relacionado con el entendimiento intuitivo, con el hacer sentido de la realidad, es muy poco probable que logremos avanzar eh, a la velocidad que necesitamos. Es muy poco probable que logramos entender la realidad eh, de una manera más real. Entonces, eh, esta circularidad, como digo, es muy clave. ¿Y cómo hacemos sentido? Abriéndonos a entender de que la conciencia humana y la mente humana es una condición repartida entre el cerebro, el cuerpo, los contextos inmediatos y nuestras herramientas de mayor uso, de uso mayor a 2 años. La conciencia incorpora el cuerpo. ¿Cómo incorporamos el cuerpo? ¿Cómo el ser humano aprendió a cantar, a bailar, a hacer música antes que hablar? ¿Cómo reconectamos con esa capacidad para poder hacer sentido con más herramientas? Viva la intuición, éjale. Es como el círculo funcional de la vivencia. Wow, ahí me quedé pillo. Entonces, cómo hacer sentido y construir significado en una conversación, en un baile permanente. ¿Okay? Ya vamos a volver sobre estas circularidades porque hay algunas otras circularidades que me gustaría compartir. Entonces, cuando hablamos de diseño regenerativo, una de las cosas que he estado experimentando últimamente a propósito del entendimiento intuitivo y de cómo poder trabajar con niveles mayores de abstracción, he estado trabajando con metáforas. Entonces, yo me identifico profundamente con los árboles y por lo tanto digo, bueno, ¿cómo podemos usar la metáfora del árbol y de pensar como un árbol para ver si nos ayuda a entender qué es lo que queremos decir con diseño regenerativo? ¿No? Si ustedes se identificaran con un árbol, ¿cuáles serían esos puntos clave a tener en cuenta, ¿no? Al momento de diseñar? Eh, y ya vamos a reflexionar respecto de qué es diseño y quiénes diseñan. Yo siento que todo el mundo diseña todo el día. Diseñamos procesos, diseñamos objetos, diseñamos, eh, o sea, diseñamos lugares, ¿no? Hábitats, o sea, diseñamos permanentemente. Entonces, ¿qué podemos decir respecto de esta metáfora? Primero, que los árboles, tengo una cosita que no me deja ver, están enraizados en el lugar, ¿no? Es como abrirnos a lo único que hay en cada lugar. Y la relevancia de la reflexión desde un lugar. Raíces, dicen por ahí, conectadas con el cielo y la tierra. Gracias, Silvia. Necesito un espacio apto para crecer. Interconexión y cooperación. Un árbol da vida. Bueno. Bases fuertes. Exactamente. Son las raíces, ¿no? Entonces, cuando diseñamos regenerativamente, entendemos que lo que diseñamos está enraizado en un lugar. Luego se adapta específicamente a eso único que hay en cada lugar. La energía, ¿de dónde viene en los árboles? La energía viene del sol en los árboles. ¿Qué más?
Los árboles capturan agua de la precipitación y del subsuelo. Existe en la naturaleza algo así como un balance de agua. El ciclo del agua es un ciclo que es un ciclo cerrado y que es un ciclo que está en equilibrio, ¿no? Y el tema del agua es un gran tema porque es un ciclo fundamental para conservar la vida y al mismo tiempo es un ciclo cerrado. Hay muy poca agua que se va de la atmósfera y es un ciclo que tiene 3.800 millones de años. El ser humano tiene un 70% de agua. La biosfera tiene un 70% de agua. El ser humano cambia el 100% de sus moléculas de agua cada 14 días. ¿Qué significa eso? Que el 70% de lo que soy desde esa mirada puede venir de las lágrimas de un pterodáctilo que vivió hace 80 millones de años, o puede venir de la lluvia que cayó en Australia, que apagó el fuego de los últimos eventos allá. Es decir, eso es muy loco. Somos 70% agua, el agua la cambiamos cada 14 días y el ciclo del agua es cerrado en la Tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué efecto puede tener en el diseño? ¿Cómo la naturaleza capta agua? ¿Cómo la devuelve al mismo ciclo? Luego, un árbol no contamina el suelo, porque si no muere. No muere solo el suelo, sino que muere el árbol también. Lo nutre para los siguientes ciclos. En la naturaleza no hay basura. Ahí está, oculto. Los árboles tienen conexiones ocultas. Toda la vida y la comunicación que hay a través del aire se multiplica bajo la tierra. ¿Qué más? Tiene dignidad y belleza intrínseca el árbol. Una gran reflexión para mí en estos días de COVID ha sido como recuperar la belleza del aparecer, ¿no? Todo lo que aparece, o mucho de lo que aparece, eh, sobre todo cuando emerge en la naturaleza, hay una belleza totalmente intrínseca en el acto de aparecer. ¿Cómo poder maravillarnos más seguido con eso? El árbol está vivo, otra condición clave. Y por último, el árbol reconoce automáticamente su ciclo. Perdón, hay alguien que está entrando en el condominio. ¿Aló? Sí, perdón. Sí, que, sí, que pase, por favor. Sí, que pase, que suba por la pedregosa. Gracias. Mil perdones. Alguien está entrando. Y por último, ¿qué representa esta metáfora del árbol, no? Todo esto tiene que ver con crear un futuro, ganar, ganar, ganar. ¿Qué significa eso? Que gane para lo individual, que gane para la comunidad y que gane para el ecosistema mayor. Probablemente si yo tuviera que definir, bueno, de qué se trata el diseño regenerativo, es un diseño que se fundamenta en un paradigma que pueda conservar esta actitud de ganar, ganar, ganar en esas tres dimensiones. Ahora, si esto lo llevamos eh, al diseño regenerativo y esta metáfora del árbol, ¿cuáles serían los pétalos que probablemente acompañan eh, en términos de diseño, ¿no? Entonces, el tema del lugar que comentábamos, el tema de la equidad, eso que tiene que ver con inclusión, no hay exclusión en la naturaleza, la componente de la energía, la componente del agua, la componente de la salud del ecosistema y los biomateriales. Cómo en la naturaleza se generan materiales que logran capturar carbono y mantenerlo. Y por último, la belleza intrínseca. Estos 7 pétalos, el lugar de profunda interconexión e interdependencia, la inclusión, la equidad, la energía, la belleza, el agua,
y los biomateriales son como principios claves del diseño regenerativo. Cuando diseñamos un producto, cuando diseñamos un servicio, cuando diseñamos un hábitat, si pudiésemos tener en consideración estas 7 pétalos, ¿cómo sería el mundo si pudiésemos diseñar como si fuéramos naturaleza? ¿Okay? Voy a ir un poco más rápido ahora para no extenderme de más. El marco regenerativo es un marco que establece una evolución en los sistemas que parte desde lo convencional, que ocupa mucha energía y que está al borde de la ley, pasando por lo verde hasta que llega a lo sostenible, que lo sostenible hoy día lamentablemente lo entendemos como la suma cero, para después entender, bueno, si así funcionan los sistemas técnicos, ¿cómo funcionan los sistemas vivos, ¿no? Un poco volviendo a la metáfora del árbol. Si requerimos un diseño regenerativo, necesitamos modificar incluso el lenguaje y abrirnos a un diseño que considere lo restaurativo, lo reconciliatorio, para poder llegar en algún momento a lo regenerativo. La dirección de viaje tiene que ser lo regenerativo, ojalá capturando energía. Ya vamos a ver después con Hugo algunos ejemplos de cómo sucede esto en algunos desarrollos. Pero fundamentalmente lo que quisiera destacar de acá es que lo restaurativo sigue estando dentro del paradigma dominante, que estamos por sobre la naturaleza, o estamos como manipulando la naturaleza. Un ejemplo de algo restaurativo puede ser la siembra de un monocultivo transgénico, por ejemplo. Eso es mejor que no hacer nada, probablemente si es transgénico no, por todo lo que lleva asociado, pero imaginémonos por un momento que no es transgénico y que no necesita veneno para su subsistencia. Entonces, lo restaurativo puede ser infinitamente mejor que lo sostenible como lo conocemos hoy. Sin embargo, sigue con esa como paradigma de que no considera la biodiversidad, no considera una serie de cosas que son claves. Entonces, si necesitamos diseñar regenerativamente, tenemos que volver a esa idea de que en realidad no estamos separados de la naturaleza. Entonces, si pudiéramos diseñar siendo naturaleza, nosotros somos la naturaleza teniendo una experiencia humana. ¿Qué implica eso dentro de nuestros diseños? Entonces, desde mi mirada, lo regenerativo se produce cuando logramos identificarnos con la naturaleza y diseñamos como si fuéramos naturaleza, como si fuéramos parte de este ecosistema enorme de vida que llamamos biosfera. Por lo tanto, si nos preguntamos qué es diseño, y aquí el que quiera compartir qué entiende por diseño, lo puede compartir también en el chat. Nuestro mundo no es sostenible por errores de diseño. El diseño es una de esas actividades humanas que puede generar degeneración con mucha facilidad. La basura es un problema, es un error de diseño. Esta lámina se la pedí prestada a una gran amiga, que es la Giselle de la MEA, que trabaja en Uruguay en economía circular. Y cuando la vi me encantó por todo lo que significa eso que está detrás. Y el concepto que ella definió en ese momento, hoy día lo han tomado muchos en el área del diseño como para compartir esto, ¿no? Que es tanta la agencia que tiene el ser humano en los contextos donde trabaja, que todo lo que diseña puede regenerar o puede degenerar. Conectado con sus raíces, dice. Es que eso somos naturaleza, somos parte, no estamos aparte del medio ambiente, exactamente. El que tenga alguna duda puede intentar dejar de respirar por más de 4 minutos y va a llegar a la conclusión de que no hay una separación con el medio ambiente. Puede dejar de tomar agua por 4 días también. No se lo recomiendo, pero si hay alguien que tiene muchas dudas puede recurrir a ese tipo de experimentación. Planeta plástico. Aquí si volvemos a este estado como de sobrecarga, hoy día echamos entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico al agua.
En el año 2050 va a haber más plástico que peces en los océanos. Fuerte tu foto. Venenito. Entonces esto, ¿no? Somos la naturaleza teniendo una experiencia humana. ¿Cómo sería el mundo si diseñáramos como si fuéramos naturaleza? Entonces, y acá termino con esto. ¿Cuál es tu rol? ¿No? Y acá me encantaría que hiciéramos esta pequeña reflexión, porque como seres humanos podemos actuar activamente en el mundo. Eh, y sin embargo, en esta permanente ambigüedad y en esta permanente polaridad que hay entre un paradigma dominante y el paradigma emergente, hay ciertas como roles que son muy interesantes. El primer rol que me gustaría comentar es que es el rol de los innovadores, porque los innovadores son los gente que aparece cuando el paradigma dominante empieza a tiritar, son los que empiezan a inventar cosas. Hay cientos de ejemplos, ¿no? Y en todas las áreas. En las áreas de educación hay innovadores tremendos, ¿no? María Montessori, Steiner, Waldorf, eh, mucha gente que empezó a identificar cosas donde ya el sistema no da el ancho para el entendimiento humano y entonces empiezan a innovar. Entonces, si tú eres una innovadora o un innovador y te sientes identificado con esto, ¿cómo puedes amplificar tu estrategia de innovación? El segundo rol es el rol de los creadores del sistema nuevo. Hay mucha gente que le da la espalda al sistema dominante y se centra en la creación del desarrollo de esa innovación que es transformadora, esa innovación que se enfoca en la restauración, en la reconciliación y en la regeneración. Entonces, si eres creador, eres creadora, ¿cómo puedes amplificar esa experiencia y amplificar ese rol? Un tercer rol, que es el de los circulitos, tiene que ver con los estabilizadores de un sistema enfermo. En esta transición que estamos haciendo entre un paradigma y otro, en esta transición que estamos haciendo en la conservación de la vida, ¿cómo tú puedes estabilizar desde adentro del sistema también? Y hay un cuarto rol que está arriba, está en esas rayitas rosadas que están ahí, que es el rol de los protectores, que son gente que hoy día está en situación de mucho poder, pero que tiene su conciencia que palpita en el paradigma emergente de la conservación de la vida. Yo conozco mucha gente, cada vez más gente que tiene poder y está en una situación de proteger este cambio desde esa situación de poder. Entonces, muchos de nosotros, yo siento que cumplimos más de un rol. Entonces, ¿cómo podemos amplificar esta experiencia para poder modificar este paradigma dominante en un paradigma emergente que conserve la vida? Y ahí hay un lindo ejemplo de innovación profunda. El prototipeo simultáneo, eh, prototipos en paralelo para poder entender qué es lo que necesitamos amplificar. Es una estrategia que estamos usando mucho, dado el aumento en la complejidad de los contextos. Eh, Aquí comparto varias otras circularidades, así como la vida y la cognición, el hacer sentido y construir significado, la teoría y la práctica, lo individual y lo colectivo. Y esta como simplificación en realidad es súper dependiente del contexto. Todos necesitamos estudiar muy bien los contextos para poder diseñar en lo único que hay, en la belleza del lugar. Ahora, la realidad es que en realidad esto está mucho más vinculado de lo que nosotros pensamos. Eh, Diseñar es hacer lo máximo con lo mínimo. Eh, Acá hay varias preguntas que vale la pena hacerse. ¿Qué tipo de diseño necesitamos para la transición que estamos viviendo? ¿No? ¿Qué otras visiones del mundo pueden informar una respuesta creativa hacia la regeneración? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué rol tenemos en el diseño de objetos, hábitats, servicios, procesos, proyectos para caminar hacia el mundo que queremos ver? ¿Qué tipo de innovación requerimos hacer en el diseño, en las dimensiones social, tecnológica, cultural, ecológica, económica, de manera de sostener la vida en el planeta? El diseño es un comportamiento, no es un departamento. ¿Cómo lo hacemos? Así que
Yo voy a quedar hasta acá. Le agradezco muchísimo por la paciencia y los quiero dejar con Hugo para que nos comparta algunos ejemplos desde el diseño y desde su expertise, desde la arquitectura y desde el desarrollo. Así que, Huguito, todo suyo a la pantalla. Muchas gracias, Ronald. Bueno, cuando estuve en el proceso de preparar esta plática a la que invité a Ronald y bueno, que conociendo lo que nos iba a compartir, pues coincidimos en la necesidad como de comenzar como a aterrizar algunas ideas, que realmente es un proceso que comenzamos y estamos haciendo para de alguna manera integrar todas estas ideas y toda esta necesidad pues, de cambio a nuestros procesos de diseño con la intención pues, de generar proyectos pues, orientados hacia el cuadrante regenerativo, ¿no? Irnos como orientando al cuadrante regenerativo y bueno, pues cómo ir avanzando, cómo ir en este proceso de transición. Entonces, finalmente, bueno, pues todavía no sabemos exactamente cómo. Sin embargo, creímos interesante pues presentar como que algunos ejemplos de algunos emprendimientos y algunos proyectos que hemos visto por ahí y que de alguna manera nos pueden dar a lo mejor como que algunas ideas, algunas pistas como de pronto para empezar a generar cambios en nuestros propios procesos de diseño, ¿no? Y eso es lo que voy a compartir en este momento. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bien. Bueno, pues finalmente ese es como el reto desde mi punto de vista más interesante. O sea, cómo aterrizar esto hacia metodologías o hacia procesos de diseño que finalmente nos permitan resultar en proyectos, en hábitats, en una arquitectura o en diseños pues orientados hacia la regeneración. Entonces, pues en este tiempo de exploración que pues tiene ya varios años, me he topado pues, con algunos casos interesantes. Uno de ellos es este, que es Nightingale Housing, una desarrolladora inmobiliaria australiana, que para mi sorpresa, la primera vez que visité su sitio es una empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios sin fines de lucro, ¿no? Sin fines de lucro y que lo que hace es inicialmente conformar una comunidad y después desarrollar un proyecto para esta comunidad. Obviamente ellos utilizan herramientas de diseño participativo que finalmente permiten que todas las necesidades y las aspiraciones y los sueños de las personas involucradas en estas comunidades se materialicen a espacios y edificios que a su vez también son eficientes energéticamente y saludables en cuanto al uso de materiales acabados y todo esto. Entonces ellos hacen vivienda, apartamentos que son social, financieramente y ambientalmente sostenibles. Están de alguna manera a través de este diseño participativo, definiendo prioridades constantemente en donde buscan compartir una amplia superficie de actividades que de pronto pueden ser compartidas y comunes a esta comunidad que habitan estos espacios para darles más a los mismos usuarios y también tener espacios más saludables y eficientes. Aquí algunos de sus estrategias o sus ventajas o lo que ofrecen en la parte de la eficiencia energética de la comunidad. Hacen proyectos a costo, es decir, todos los márgenes
que una desarrolladora inmobiliaria normalmente tiene son traducidos a beneficios para las personas. Entonces, todos esos sobrecostos financieros de intermediación, de honorarios de desarrollo, se traducen finalmente para beneficios de la misma comunidad. Es decir, es un proyecto generado por las personas y para las personas, en donde en realidad esta organización lo que hace es poner todos los conocimientos y la experiencia técnica y de alguna manera integrarlos en una visión pues orientada a proyectos pues más saludables, más generativos. Obviamente pues tienen también beneficios, no nada más en el mismo edificio, sino que a su vez están ayudando a regenerar barrios, contextos urbanos, en fin, es un ejemplo bastante interesante que de pronto le saca la vuelta al desarrollo inmobiliario que de pronto pues en muchos casos puede ser como una actividad pues más del lado del cuadrante degenerativo en muchos casos, ¿no? Por aquí les dejo la página. Son proyectos interesantes para analizar, sobre todo en su estructuración, es decir, en cómo se estructuran, en cómo se llevan a cabo, en cómo se materializan, más allá del diseño arquitectónico y el tema de la eficiencia energética y las estrategias orientadas a la sustentabilidad. Otro ejemplo interesante dentro de los entornos urbanos es también de igual manera una desarrolladora inmobiliaria que nace digamos, de la inquietud de una firma de arquitectura por buscar generar vivienda de igual manera más saludable y más justa, ¿no? Entonces, ellos desarrollan proyectos de covivienda ecológica, edificios responsables y productivos con un impacto positivo en las personas, en la salud, en el desarrollo local, en el ambiente. Financiados a través de banca ética y de esquemas participativos como el crowdfunding. Sus proyectos al igual buscan o priorizan el tema de la salud y en los materiales, en los sistemas constructivos, así como la reducción de impactos en los materiales y procesos constructivos y la eficiencia energética en la operación. Un esquema de lo que ofrecen como sus proyectos, también un porcentaje amplio de los espacios de estos edificios son espacios destinados a fomentar la comunidad, ¿no? A generar experiencias compartidas, ¿no? Y esto finalmente es algo que termina ahí de redondear sus proyectos, ¿no? Por aquí igual también presentan pues sus ventajas en el tema de el diseño bioclimático, el equilibrio entre el espacio privativo y común y público, la eficiencia energética y en el ahorro de agua, la financiación colaborativa y ética y transparente, como parte fundamental de la estructuración de un proyecto, pues digamos, más regenerativo, tiene que ser también financieramente viable, ¿no? Es importante este equilibrio, ¿no? El uso de materiales libres de tóxico, materiales reciclados, en fin, una serie de ventajas y estrategias que les permiten orientarse pues a una propuesta pues más integral y más sostenible. Aquí les dejo también de igual manera su dirección electrónica. Y este también es un proyecto interesante. En realidad es un libro, pero es un libro que pues, va más allá de lo meramente informativo, sino que lo que busca es en realidad generar comunidades. Esta iniciativa está auspiciada por David Holmgren, que es un permacultor australiano, y lo que él busca a través de esta iniciativa es
desde pues una óptica en donde se interviene el espacio construido, la parte biológica y la parte de las personas, pues lo que busca es la reconversión de los espacios ya construidos en las zonas periurbanas o en los suburbios, buscando a su vez hacerlos espacios pues mucho más de ciclo cerrado a través de estrategias de permacultura y a su vez propiciando la redensificación de estos espacios, ¿no? Es decir, que las viviendas que anteriormente pues eran a lo mejor espacios poco eficientes en los suburbios para una sola familia, ahora son hogares o proyectos de co-living o co-housing integrados pues bajo un esquema de funcionamiento mucho más saludable y humano. Los principios de permacultura, pero ya enfocados, digamos, a nivel micro de estos espacios o estas viviendas existentes en los suburbios. Y es interesante porque hay muchos casos de estudio y creo que es interesante que de pronto visiten por ahí también la página, ¿no? Y bueno, qué decir de las ecoaldeas, ¿no? Del potencial que tienen las ecoaldeas, o sea, estos esquemas, de vivienda en entornos mayormente rurales, estos asentamientos que de alguna manera funcionan con ciclos mucho más cerrados y bajo un gobierno, digamos, propiciado y estructurado por los mismos habitantes y la misma comunidad. Usualmente estos ecoaldeas pues no se limitan exclusivamente pues, a hacer espacios para habitar, sino que usualmente tienen esquemas o oferta de talleres y otros eventos educativos, visitas, etcétera. Entonces las ecoaldeas son, creo que naturalmente, proyectos orientados hacia este cuadrante regenerativo, digamos que lo hacen en un entorno en donde, pues, a diferencia del urbano, puede ser como mucho más sencillo, ¿no? Por escala y por ubicación y contexto, ¿no? Un poco también el tema de la convivencia y la interacción de las personas en otra dinámica muy distinta. Aquí les dejo un ejemplo de una ecoaldea. Y bueno, pues aquí también un lugar que me tocó visitar y que me ha resultado bastante interesante también es Granja Tequio, ubicado en el estado de Puebla, que es como un centro también que se orienta a la educación y a la formación en bioconstrucción, en permacultura y en producción de cultivos orgánicos. Entonces, ahí pude conocer varios proyectos de producción orgánica diseñados bajo los principios de la permacultura, así como también un ecobarrio, es decir, una especie de fraccionamiento diseñado enteramente bajo los principios de la permacultura, de captación de aguas, de diseño de caminos, en fin, en donde todos los elementos pues tienen una interacción que orientada pues a ser regenerativo, a estar dentro de un proceso regenerativo. Este es un poco el ecobarrio del que hablamos, obviamente también con sus construcciones bioclimáticas y con materiales sustentables, principalmente construcción con tierra. En fin, casos más bien iniciativas interesantes que de alguna manera nos están como que
nos inspiran y nos dan también como que ciertas pistas como para irnos orientando o ir tomando ideas para desarrollar pues nuestras propias metodologías o procesos de diseño, ¿no? Y bueno, finalmente hay muchas expresiones, ¿no? Igual, por ejemplo, a lo mejor en un extremo pues mucho más tecnológico, pues están proyectos como estos que lo que buscan a través como de la tecnología, pues reducir obviamente pues el impacto y generar hábitats mucho más saludables. Obviamente también son modelos en entornos rurales con una cantidad también de habitantes pues de mucho menor escala, ¿no? De mayor escala humana. Aquí les dejo la página. En fin, son algunos ejemplos que finalmente no quisimos dejar como de lado, o sea, de presentar, porque finalmente el objetivo pues, de todo esto y de toda esta charla pues debería ser como que ir aterrizando algunas ideas y aplicarlas en nuestro quehacer, ¿no? Aquí termino yo y yo creo que habrá una buena cantidad de preguntas, sobre todo para Ronald. Entonces le cedo nuevamente aquí el micrófono para que comience ahí a responder por ahí a las inquietudes ahí de toda la gente que nos ha acompañado. Gracias, Hugo. No sé, ya es un poco tarde, quizá, o si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para cualquiera de los dos. A nosotros nos fue tan agradable preparar esta charla que nos dieron ganas de hacer un cursito que nació, por si a alguien le interesara profundizar más. Queríamos compartirle ahí como el formato que se nos ocurrió, de pura felicidad de hacer algo juntos en realidad. Así que si es que alguien quiere saber más, puede escribirnos a ese correo que aparece. Y si alguien quiere compartir algo o preguntar o lo que sea, nos interesa mucho saber también con la emoción con la que se van. Eh, Así que nada, pues unos minutitos por si alguien quiere compartir algo o preguntar. El chat, ahí está. Siempre el tiempo, por tener otras reuniones, gracias por nada. La info otra vez. Nada. Ronald, ¿te gustaría agregar algo antes de despedirnos? ¿Por leer alguna pregunta por ahí? Yo la verdad solo agradecer nomás a todos los que estuvieron. Agradecerte a ti de nuevo. Ha sido genial estas conversas que hemos ido teniendo y nada, pues como me quedo con la gran pregunta, ¿no? Como si pudiesen comprometerse a algo desde el diseño, ¿con qué se podrían comprometer después de haber escuchado todo esto? Sí, eso tengo esa curiosidad. Si es que alguien como que puede manifestar así su compromiso con algo, ¿no? Porque es tan relevante que podamos como ir abriéndonos a nuevas posibilidades y si logro comprometerme con al menos una cosita, ya es un gran paso. Cada acción es clave. Y bueno, pues también como que la pregunta que a mí pues más me tiene así como que sin poder irme a la playa a tomar esa bebida tranquilamente, pues es cómo, ¿no? O sea, cómo,
cómo hacerlo, ¿no? Sobre todo por ahí veo que preguntan acerca de los entornos urbanos, definitivamente, pues es un reto pues, enorme, ¿no? Pues, entonces, por la complejidad y por la inercia que tienen este tipo que tenemos, ¿no? En nuestra forma de vida en las ciudades. ¿O qué te tomarías en la playa la próxima vez que vayas? Primero que estemos sanos para darnos la vuelta en los próximos meses. A ver, acá hay una pregunta. Mira, yo solo me puedo comprometer con mi pequeño mundo, seguir buscando mi casa armonizada con la naturaleza. Yo soy dentista. Bacán. Pregunta sobre lo organizacional. Tips para hacer una organización efectiva en un proyecto regenerativo. Muy buena pregunta. Hay mucha experiencia en eso. Yo, al menos los últimos 10 años de mi vida, me he estado dedicando a acompañar organizaciones en este proceso de caminar hacia lo regenerativo en temática organizacional. Ahí suelo comentar que en lo que ha sido mi experiencia hay algunos puntos de acupuntura que son bien claves para poder generar cierto movimiento, y los puntos de acupuntura son la estructura, cómo podemos generar un poco más de autogestión en campos sociales de confianza, los estilos de liderazgo, que sean estilos de liderazgo que promuevan la facilitación de los procesos, más que promuevan el control y la manipulación. Probablemente los mismos procesos, como observar las organizaciones desde dominios de influencia, en vez de observarlas desde áreas de departamento. Y por último, ¿cuáles son los patrones más relevantes que te permitan dar un pasito más hacia lo regenerativo? El concepto que trabajamos se llama el adyacente posible, que tiene que ver con tener muy clara la dirección de viaje, pero entender de que lo único que podemos tener en realidad en términos de claridad y de foco es un siguiente paso posible caminando hacia esa dirección de viaje regenerativo. Y en ese primer paso, o en ese adyacente, ver cuáles son los puntos de acupuntura que yo puedo tocar. Ahí hay algunos tips. Sobre todo la ciudad latinoamericana, me parece sin modelos inviables. Silvia, compromiso con preguntarme cómo accionaría desde la conciencia que soy naturaleza. Esa, creo que si se van con esa pregunta ya, yo me quedo feliz. Me despido, muy interesante. Me puedo comprometer con empapar a mis 5 hijos con esta mirada. Ese sería mi primer paso, volver a reciclar at home, proyectar como arquitecto con el modelo del árbol. Qué bueno, Anita. Muchas gracias, fue muy enriquecedor su conocimiento. Yo me comprometo a leer más sobre regeneración para poder transmitirlo, ya que trabajo con emprendedores. Genial. A nivel micro, reflexionar cuál es nuestra huella en el día a día, reutilizar todo lo que puedas, consumir solo lo que necesita, reutilizar. Gracias. Genial, po. Desde Fundación Nave Tierra Puesco, José, nuestro enfoque está muy alienado con sus ideas, construimos con la técnica de Airship, excelente, bendiciones, sacamos 950 neumáticos de los vertederos de Villarrica, Pucón. Felicidades, José. Excelente. Bueno, interesante la metáfora de pensar como un árbol. Me gustaría saber cómo han visto ustedes la disposición de la sociedad frente a los proyectos presentados por Hugo. Cómo se inicia un Nightingale, por ejemplo. ¡Wow! Eso es otro taller. Es tremendo. Bueno, me despido, ya estamos en la hora. Muchas gracias, Ronald. Gracias a ti, Hugo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que están ahí. Gracias a todos. Y yo les pido que como que suelten su micrófono para que puedan decir la última despedida. Pueden prender sus cámaras y nada, y expresarse libremente en niveles mayores de abstracción. Como el RCN. Gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias. Saludos desde Coyhaique. Gracias.
Ujú. Gracias. Víctor, buena. Gracias. Caito. Gracias, Ronald. Gracias. Chao, gracias. Muchas Se gracias. multiplica la regeneración. Fantástica la presentación. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Bonita. Muchas gracias. A ustedes.